Hola, muchas gracias por acompañarnos. Nos saluda Guillermo González Navarrete. Estaré con ustedes en los siguientes minutos en el presente Noticiero Constitucional. Arrancamos con nuestros titulares. Tribunal Constitucional realizó audiencias públicas en Lima y Arequipa. Transmitirán deliberación por caso de corrida de toros y pelea de gallos. Usan lenguaje de señas para difusión de audiencias. Declaran fundada demanda a favor de persona con discapacidad mental. Abuelos pueden ser apoderados de sus nietos. Ordenan a Gobierno Regional de Arequipa reabrir comedor. Emiten sentencias sobre aporte por regulación. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió 49 procesos constitucionales. Sesionó en Arequipa y Lima. El Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 49 procesos constitucionales, luego de sesionar en audiencias públicas en Arequipa y Lima. Los casos provenían de los distritos judiciales de Arequipa, Cusco, Lima, Moquegua, Puno, Tacna, Junín, Lambayeque, Piura, Del Santa, Ica, Tumbes, Loreto, Cañete, Amazonas y Pasco. En total, fueron 34 procesos de amparo, 10 habeas corpus, 2 habeas data, 2 de cumplimiento y un proceso de inconstitucionalidad. En Arequipa, al iniciarse la sesión, la magistrada Marianela Ledesma Narváez dijo sentirse muy complacida de estar en esa ciudad y destacó que es la primera vez que una mujer preside una audiencia en esta ciudad como presidenta del Tribunal Constitucional. Es un acto simbólico e histórico porque es la primera audiencia que es dirigida por esta magistrada y nada menos que en la ciudad de Arequipa, una ciudad muy emblemática para la vida jurídica de nuestro país. Tanto en Arequipa como en Lima, el tribunal escuchó los alegatos de los abogados, tanto de los demandantes como de los demandados. Cuando fue necesario, los magistrados formularon preguntas. De otro lado, con una ceremonia protocolar, se dio inicio en Arequipa al Año Jurisdiccional Constitucional 2020. La presidenta del TC, Marianela Ledesma Narváez, afirmó su compromiso de ejercer el cargo con total imparcialidad, transparencia e independencia y, sobre todo, de trabajar con una visión de que el tribunal sea una institución integradora que garantice por igual la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En un hecho inédito, el Tribunal Constitucional comenzó a transmitir sus audiencias públicas en lenguaje de señas, con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de público, que sigue el trabajo de la institución a través de las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. La presidenta del tribunal, Marianela Ledesma Narváez, manifestó que este Tribunal Constitucional, con una mirada inclusiva, está materializando esta audiencia a través del lenguaje de señas. La magistrada remarcó que esta mirada integradora también se aprecia en el noticiero institucional, donde además de usarse el lenguaje de señas, se presenta en idioma quechua. Toda esta iniciativa busca concretizar algunos derechos fundamentales que en el TC venimos impulsando, anotó. Es constitucional excluir de la Ley de Protección y Bienestar Animal las corridas de toros, pelea de toros y peleas de gallos. Tendremos una nueva deliberación pública en febrero. Este martes 25 de febrero, y siempre enmarcado dentro de una política de transparencia, el Tribunal Constitucional transmitirá las deliberaciones del Pleno en el proceso de inconstitucionalidad promovido por más de 5.000 ciudadanos contra la Ley de Protección y Bienestar Animal. Los demandantes cuestionan que en la primera disposición complementaria final de la ley se excluya de la protección a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural. Esta segunda transmisión forma parte del plan piloto aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional, con la finalidad
de hacer públicas las deliberaciones de casos de gran interés nacional, principalmente los referidos a las demandas competenciales y de inconstitucionalidad. La primera experiencia fue la transmisión del debate de la ponencia, deliberación y votación de la demanda competencial por la disolución del Congreso. Dictan sentencia en defensa de persona con discapacidad mental. En defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional declaró fundada por mayoría un habeas corpus a favor de un joven con discapacidad mental, a quien su madre encerró en su habitación colocando rejas, vulnerando el derecho a la libertad individual. El colegiado ordenó el retiro de las rejas metálicas y el tapiado de las ventanas, así como exhortó a los padres a que asuman la responsabilidad del cuidado y atención de salud de Juan José Guillén Domínguez. Dispuso que el primer juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa adecúe el proceso de interdicción seguido contra el favorecido, en este caso a uno de apoyos y salvaguardas, de conformidad con lo establecido en el reglamento de transición al sistema de apoyos en observancia al modelo social de la discapacidad, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También ordenó al Ministerio Público que adopte un rol más activo en el ejercicio de sus funciones, a fin de evitar que se ponga en peligro la vida o la integridad de las personas con discapacidad, y ordenó al juez de ejecución del proceso que informe al Tribunal Constitucional cada 120 días sobre el estado y las condiciones en las que se encuentra viviendo Juan José Guillén Domínguez. Atención. Tribunal Constitucional resolvió que los abuelos pueden ser apoderados de sus nietos. El Tribunal Constitucional declaró fundada por mayoría una demanda de amparo a favor de un abuelo que actuaba como apoderado, a quien la Asociación de Padres de Familia de un colegio en Ica le prohibió participar en las asambleas generales. El colegiado consideró que en esta demanda se demostró la lesión de los derechos de asociación y petición de don Domingo Peralta Tapara. Asimismo, ordenó a la Asociación de Padres de Familia le permitan participar en todas las actividades que la asociación realice. Peralta Tapara fue nombrado apoderado de su nieta de iniciales EMPH por don Ernesto Peralta Carpio, padre de la citada escolar, para que en su condición de abuelo apoderado pueda, entre otros trámites, firmar todos los documentos y acudir a las citaciones del referido colegio. El tribunal señaló en su sentencia que el artículo 4 de la Constitución reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad. Desde una perspectiva constitucional, la familia, al ser un instituto natural, ha ingresado a nuevos contextos sociales que han significado una modificación en la estructura de la familia tradicional nuclear, y como consecuencia de ello, han surgido familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las constituidas por los padres, hijos y abuelos. En este tipo de familias, por ejemplo, los abuelos participan de manera activa en el desarrollo y formación de los nietos, por decisión voluntaria de los padres de familia, quienes por distintos motivos, generalmente laborales, se encuentran imposibilitados por lo menos ordinariamente de compartir o supervisar diaria y directamente diversas actividades con sus hijos, tales como reuniones en el colegio o eventos sociales o religiosos, señala parte de la sentencia. Disponen reabrir comedor del Centro de Apoyo Nutricional de la ciudad de Arequipa. Por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda en la que ordena al Gobierno Regional de Arequipa que reabra el comedor del Centro de Apoyo Nutricional de esta ciudad. El proceso se inició como una demanda de habeas corpus. Sin embargo, el colegiado procedió a reconvertirlo en una demanda de amparo, pues se vulneró el derecho fundamental a la alimentación, así como a los derechos sociales.
El referido comedor atiende diariamente a 570 personas, entre hombres, mujeres, niños, jubilados, desempleados, entre otros comensales de bajos recursos, con un menú que tiene un valor de $1.50, el mismo que incluía alimentos saludables e idóneos. Dicho local fue cerrado por el gobierno regional de Arequipa, debido a que culminó la concesión del local otorgado por el Ministerio de Salud a favor de la beneficencia pública. En tal sentido, el TC ordenó al gobierno regional de Arequipa reinstaure en el plazo de 30 días el servicio del comedor del Centro de Apoyo Nutricional, en el local que identifique para tal efecto bajo responsabilidad. Declaran infundada demanda sobre aporte por regulación. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada por mayoría la demanda de amparo de la Sociedad Minera Cerro Verde contra el costo de fiscalización ambiental que empresas mineras debían otorgar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, por 3 años, 2014, 2015 y 2016, y la inaplicación del Decreto Supremo 130/2013 PCM. Esta demanda alcanzaba a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el OEFA. En su recurso de agravio constitucional, Cerro Verde alegaba que el aporte por regulación, tributo que tiene como objetivo que las compañías dedicadas a actividades extractivas abonen un porcentaje de sus ganancias para financiar a la labor supervisora del Estado, vulnera los principios de no confiscatoriedad, legalidad y reserva de ley, debido a que no existe norma alguna que autorice al OEFA este cobro. Además, considera que es inconstitucional, pues la Carta Magna prohíbe que las normas del presupuesto regulen en materia tributaria. La sentencia en mayoría concluye que no existe una afectación al principio de no confiscatoriedad, debido a que el aporte se relaciona directamente al volumen y cantidad de producción, así como la extracción de la actividad de la empresa. De otro lado, se argumentó que desde el 2014, el OEFA, junto al Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, o SINERMIN, son acreedores del aporte por regulación. Este cobro se creó con la Ley número 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que evidencia su legalidad y en la cual se sostiene que no puede exceder el 1% del valor de la facturación anual de las empresas, deducida del Impuesto General a las Ventas, IGB, y el impuesto municipal. Asimismo, la Ley número 30282 también establece el porcentaje que corresponde a cada cantidad, OEFA y SINERMIN, que sumados tampoco pueden exceder el 1% referido. Votaron por declarar infundada la demanda de amparo los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera. Por su parte, los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada emitieron un voto singular conjunto, en el que discrepan de la sentencia en mayoría, por considerar que no se pueden crear impuestos de cualquier manera, ni siquiera con la finalidad de financiar la noble tarea de proteger el medio ambiente. Cabe precisar que el magistrado Ferrero Costa no participó en esta causa por inhibición. Vanessa Tazara Ceballos, asesora jurisdiccional, nos explica en la siguiente nota qué es el proceso de inconstitucionalidad. Para hablar qué significa o qué se debe entender por un proceso de inconstitucionalidad, creo que hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en el paradigma del constitucionalismo contemporáneo que puede traducirse básicamente en 3 hechos. Primero, que la Constitución no es una mera norma política, sino que es una norma jurídica. Lo segundo es que los derechos fundamentales son el principal límite al poder político
Y en tercer lugar, que no se puede decir que un Estado constitucional sea constitucional y sea democrático si es que en él no hay cabida para la justicia constitucional. Si hablamos de justicia constitucional, tenemos que hablar definitivamente del rol que ejerce el proceso de inconstitucionalidad. Este básicamente, en estricto, lo que busca es la defensa o en todo caso proteger la Constitución frente a las infracciones que se suscitan ante su jerarquía normativa. Tanto la Constitución y el Código Procesal Constitucional desarrollan cuáles son las normas que pueden ser objetadas a través de un proceso de inconstitucionalidad. Básicamente son las normas con rango de ley. Están las leyes ordinarias, está el reglamento del Congreso, que es una norma con rango de ley, están los tratados, están los decretos legislativos, los decretos de urgencia, y también pueden cuestionarse a través de un proceso de inconstitucionalidad las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. El artículo 203 de la Constitución precisa en primer lugar que el presidente de la República tiene la facultad para poder interponer una demanda de inconstitucionalidad. Él lo hará previo al acuerdo del Consejo de Ministros. Puede interponer también la demanda el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo, que lo hacen de manera directa. Pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad el 25% del número legal de miembros del Congreso, es decir, 33 congresistas pueden iniciar un proceso de inconstitucionalidad. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, y cuando se trata de una ordenanza, sea municipal, por ejemplo, podrá interponerlo el 1% del ámbito territorial donde se expidió la norma. Va a poder interponer también una demanda de inconstitucionalidad los colegios profesionales en el ámbito de sus competencias. Y cabe señalar que en el año 2017 se produjo una reforma a la Constitución en donde se incluía como el legitimado activo al Poder Judicial. Es decir, hoy el presidente o la presidenta del Poder Judicial podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad siempre que haya un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República. Para presentar una demanda de inconstitucionalidad hay que tener en cuenta que se debe de indicar quién es la entidad que expidió la norma que se va a cuestionar a través de este proceso. Hay que señalar cuáles son los fundamentos jurídicos que se sustentan la supuesta infracción a la Constitución. Hay que adjuntar una copia de la norma que se impugna. Hay que adjuntar también la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros para que el presidente de la República pueda promover la demanda, la certificación también por el oficial mayor de las firmas de los congresistas que interponen la demanda. Hay que adjuntar las firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones cuando sean los ciudadanos quienes promueven la demanda, también el acuerdo del Consejo Regional y del Consejo Provincial cuando se cuestionen normas regionales u ordenanzas municipales. Habrá que también adjuntar la copia del acuerdo de la Junta Directiva de los colegios profesionales cuando sean estos quienes interponen la demanda. Finalmente, quisiera precisar que el Tribunal Constitucional es la sede donde se lleva a cabo el proceso de inconstitucionalidad, desde el inicio hasta el final de este proceso, ¿no? Que es tiene una instancia única, y quisiera señalar o recordar en todo caso que desde hace algún tiempo la vista de la causa en los procesos de inconstitucionalidad se lleva a cabo en la sede institucional que se encuentra en Arequipa. El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que Baviera no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia, porque su secesión vulneraría la ley fundamental de Alemania. Los magistrados emitieron una providencia de inadmisión a raíz de la petición de un ciudadano bávaro que había preguntado a la máxima instancia judicial germana si sería legal la convocatoria de una consulta de autodeterminación. En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución
para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional, sostiene el dictamen del TC germano. El Tribunal Constitucional de Turquía declaró que el bloqueo por parte del gobierno a la enciclopedia en línea Wikipedia constituía una violación a la libertad de expresión, informaron medios turcos. El TC turco concluyó por mayoría que es ilegal prohibir el acceso a Wikipedia, bloqueada desde abril del 2017, por 2 artículos que establecen vínculos entre Ankara y organizaciones extremistas. La Fundación Wikipedia, que aloja el sitio web, denunció ante el más alto tribunal de justicia turco este bloqueo por considerarlo un ataque a la libertad de expresión, después de que un juzgado de primera instancia rechazara su demanda en mayo del 2017. El Tribunal Constitucional surcoreano consideró que no le compete valorar el acuerdo sellado en 2015 entre Tokio y el anterior gobierno conservador de Seúl para compensar a mujeres prostituidas a la fuerza por Japón, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La sentencia llega en respuesta a una demanda interpuesta en 2016 por 29 víctimas y 12 familiares de estas mujeres, que consideran que el acuerdo se hizo a espaldas de las afectadas. El máximo tribunal surcoreano consideró que se trata de un acuerdo de naturaleza política y que no le corresponde revisar la constitucionalidad del mismo. Muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí el presente Noticiero Constitucional. Hasta la próxima.